El director político de la policía fue informado de la agresión sexual de su número 2 del DAO hace 7 meses. Es decir, justo lo contrario de lo que están asegurando Sánchez y Marlaska. Vamos, que han mentido Sánchez y Marlaska y eso pues puede significar que encubrieron los hechos para buscar una salida ajena a la judicial. El DAO, el mismo DAO del que estamos hablando, recurrió a mandos de cooperación internacional para ofrecer una embajada a la denunciante. Bueno, pues ya sabemos cuál era la salida ajena a la judicial. Y ese puesto no lo puede dar el DAO sin conocimiento del gobierno. Y un comisario cercano a Zapatero, hablamos de Segundo Martínez, por supuesto, protegió al DAO tras un altercado en un prostíbulo de Valladolid. ¿Y esto qué significa? Pues que el DAO González forma parte del equipo político del PSOE desde hace tiempo y que por eso lo protegieron. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues tenemos mucha información sobre el DAO. Casi tendríamos que decir mucha información sobre Marlaska, y ahora voy a explicar por qué incorporo este nombre. Y tenemos dos versiones contradictorias. La primera, la del ministro del Interior, ya se la han escuchado, pero vamos a volver a escucharla, porque según él no se podía hacer más. No tuvieron conocimiento hasta el mismo momento que todos los demás, un 17 de febrero, es decir, hace nada, cuando todos descubrimos esa querella. La versión de Marlaska. Evidentemente, vuelvo a decir, hay un desconocimiento, no lo he tocado. Si hubiera llegado cualquier conocimiento mínimo, la decisión que se tomó ayer inmediatamente a conocerlo, se hubiera tomado previamente. Excusatio non petita, usted es juez, debería saber lo que significa. Bien, vayamos a la segunda versión, la de los policías. Les vamos a mostrar dos, ¿vale? Una de Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, y otra de Laura García, portavoz de Jupol, uno de los grandísimos sindicatos en la Policía Nacional. ¿Qué es lo que defienden? Exactamente lo contrario. Que el gobierno, claro que lo sabía. Que de hecho ellos tenían conocimiento de que había ocurrido un hecho muy grave, que podría ser efectivamente una violación, se hablaba de acoso, de agresión sexual, no conocían los nombres exactos, pero sí sabían que efectivamente afectaba a una persona muy alta con mucho poder dentro de la policía. Vamos con Josema Vallejo. Esto es algo que sabíamos asociaciones y periodistas desde hace ya meses, no con nombres, no con apellidos, pero resulta que eso lo sabemos cualquiera que estemos un poquito al día de esto, y resulta que el Servicio de Asuntos Internos no lo sabía. Mire, eso no se lo cree absolutamente nadie. Es imposible de creer. Estoy convencido de que lo sabía. Como estoy convencido de que Pardo Piqueras lo sabía, evidentemente, el ministro por boca de Pardo Piqueras. Pardo Piqueras es el director general de la policía. Estaba por encima del DAO González, ya destituido. Él dice que dimitido. Se lo creerá su tía, la del pueblo. Evidentemente lo han destituido. Pero luego les explicaremos por qué están insistiendo en que él ha dimitido. Y básicamente es porque eso le daba la capacidad de eludir un expediente de empleo y sueldo y pasar de sueldo a sueldo. Pero bueno, la versión de Josema Vallejo. Vamos con la de Laura García. De nuevo, otra persona, Policía Nacional, responsable portavoz de uno de los grandes sindicatos, que dice que tampoco se cree la versión de Marlaska. Hoy, por ejemplo, he visto publicado en un medio que desde el 11 de julio del año pasado el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, era conocedor de ello. De verdad, aquí se está olvidando su figura, pero nosotros no nos olvidamos que él está escondido en una trinchera, no ha salido a dar la cara, a defender el honor de los policías. No lo entendemos porque están todos escondidos. Pues a lo mejor nos lo imaginamos. Bien, tenemos dos versiones. La de Marlaska diciendo que el gobierno no tenía ni idea de unos hechos que ocurrieron esto hay que recordarlo porque es importantísima esta fecha, el 23 de abril de 2025. Repito, el 23 de abril, ¿vale? Lo digo porque en las comisarías, como en cualquier otro sitio de trabajo, se conoce todo. Los chismes vuelan, con una diferencia, y es que la policía tiene un departamento que investiga esos chismes, se llama Asuntos Internos. Nos quieren hacer creer, como decía Josema Vallejo, que la policía no tenía ni idea de que el máximo jefe uniformado de la policía había violado a una persona. Nos quieren hacer creer eso, había presuntamente violado a una persona. Nos quieren hacer creer eso. Si la versión era cierta o no era cierta, eso no hubiese limitado en ningún caso o no hubiese anulado en ningún caso el rumor. Y el rumor habría corrido de rincón en rincón de las comisarías. Bueno, pues según el ministro no se habían enterado de nada. Hay que recordar que este ministro es el que destituyó a una persona, a Pérez de los Cobos, un coronel de la Guardia Civil, porque se negó a darle información secreta
protegida judicialmente de un procedimiento judicial, el del 8M, el del infectódromo del coronavirus, y se había negado Pérez de los Cobos a darle información secreta de cómo avanzaba ese caso. Y lo destituyó. De hecho, lo estuvo torturando posteriormente y le negó el ascenso a general que se merecía. Y ahora nos quieren hacer creer que no se habían enterado de un rumor que tenía que estar corriendo de esquina en esquina. Ya no es rumor. El Debate, Alejandro Entramasaguas, ha publicado el día exacto en el que se le comunicó, un 11 de julio, se le comunicó al director general de la policía lo que había ocurrido, con pelos y señales. Vamos, que lo sabían. Pero por si alguno tiene alguna duda de qué es lo que ha pasado aquí, y luego les vamos a dar la explicación, el por qué se ha actuado así, el por qué se ha ocultado lo que había ocurrido, que ya sé que es una práctica que se está extendiendo en el mundo socialista. Hay una mujer que tiene un caso de presunta violación o de presunta agresión o de presunto acoso y se pone en marcha toda la maquinaria para que nunca jamás lleguen las denuncias o las querellas a la justicia. Se anula lo que haga falta. Si hay que dar un cargo, se da. Si hay que ofrecer una embajada, un puesto de seguridad en la embajada, se ofrece un puesto de seguridad en la embajada, como parece que ha ocurrido aquí. Y repito, un puesto en una embajada lo puede proponer la policía, pero tiene que ser autorizado y comunicado al gobierno, en concreto al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y cuando, lógicamente, le han comunicado al director general de la policía que va y resulta que es amigo personal de José Bono y, por tanto, le conecta con toda la cúpula socialista, pues evidentemente el director general de la policía habría avisado y habría dicho o se lo damos o no se lo damos, y si se lo damos, el por qué. Bien, vayamos a la cronología, que es importantísima para ver quién tiene razón. ¿Tiene razón Marlaska o tiene razón los policías? Ya sé que hay veces que este tipo de preguntas resultan hasta ofensivas, ¿no? Porque Marlaska, por debajo de Pedro Sánchez, debe llevar el récord mundial de mentiras. Mundial, no español. Pero vamos a esa cronología. Bien, vamos con las fechas delatoras. Repito una que es importantísima, una de las fechas. La presunta violación se habría producido el 23 de abril de 2025. Desde ahí hasta ahora, la presunta víctima no solamente habría podido hablar con determinadas personas, lo lógico es que hubiese hablado con su mando directo. Ella estaba en la comisaría de Coslada, parece que lo hizo. ¿Por qué digo que parece que lo hizo? Porque a las 2 semanas resulta que se removió al comisario de Coslada, se le mandó a otro sitio. Quizás, y lo planteo como hipótesis, el comisario de Coslada quiso proteger a esta persona, quizás sabía demasiado, quizás se le dio un toque, quizás se le apartó de ella para que no la pudiera proteger. Creo que es una pregunta lo suficientemente pertinente. Pero bueno, sigamos con las fechas. El 23 de abril se produce esta presunta violación. Desde el 23 de abril hasta ahora no había corrido el rumor, cuando resultó que ella necesitó incluso tratamiento psicológico. Y acudió, es verdad que no dijo el motivo, pero acudió a solicitar tratamiento psicológico. Los equipos psicológicos de la Policía Nacional no saben identificar de dónde proceden determinados temores, determinados pánicos, determinadas reacciones. ¿No saben hacerlo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. De hecho, este gobierno ha alardeado de que los equipos, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, como en otras instancias, están especializados precisamente en violencia de género y que detectan a la mínima, eso lo está diciendo el gobierno, que detectan a la mínima este tipo de casos. ¿Por qué? Porque hay que anticiparse a una posible cerrazón, a un posible cierre de la víctima para no comentar, para no revictimizarse. Bien, pues si están especializados en esto, en este caso no lo detectaron. Sigamos con las fechas. Comienza una campaña de acoso y de intento de compra del silencio de la presunta víctima. ¿Quién lo encabeza? Óscar San Juan. Óscar San Juan, de nuevo, es comisario. Y Óscar San Juan era el principal asesor del Dao González, en estos momentos ya destituido. Y esa campaña comienza en julio de 2025 y empiezan a ofrecer cargos. Nadie en las comisarías se enteró de que se estaban ofreciendo cargos tan llamativos y tan deseados para la policía, en especial por el sueldo que tienen, que es bajo, muy bajo, e intentan obviamente redondear ese sueldo o elevarlo, tienen todo el derecho del mundo. Ojalá se les hiciera la equiparación salarial y acabamos ya con esta historia de una vez. Pero nadie se enteró en las comisarías de que se estaban ofreciendo puestos de seguridad en las embajadas, que son los puestos más deseados. ¿En serio que nadie se enteró? Bien, nadie se enteró de que se le estaba intentando comprar. Lo digo porque resulta que ahora en la querella vemos que ella lo ha contado, se lo ha contado a su equipo jurídico. No lo habló con nadie más, no se enteró la policía de esto, porque resulta que esto ocurrió en julio de 2025 y es llamativo porque, como ha publicado Alejandro Entramasaguas, el 11 de julio se lo comunicaron directamente a Pardo Piqueras. Cualquiera diría, ¿verdad?, que una vez comunicado el 11 de julio a Pardo Piqueras dijo, esto hay que cortarlo. De nuevo vuelvo a la hipótesis, pero reconocerán ustedes que es más que probable, ¿verdad? O desde luego más que legítimo el plantearlo. Porque si desde el 11 de julio lo sabía,
Pardo Piqueras, el director general de la policía, tendría todo el sentido que se hubiese puesto una maniobra perfectamente respaldada desde arriba para conseguir convencer a esta persona de que no llevara el asunto a los tribunales. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué había que proteger a esta persona, al Dao González? Bien, mañana en Libertad Digital les vamos a contestar en parte, y es que esta persona fue captada por Segundo Martínez hace ya tiempo, cuando coincidieron en Valladolid. Y Segundo Martínez, que es el comisario de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo íntimo amigo de él. Y según compañeros con los que hemos estado hablando en Libertad Digital, según compañeros que compartieron los días de trabajo en la policía, que unen un montón, obviamente, según ellos, cambió, porque la órbita de poder que le ofreció Segundo Martínez era prácticamente inabarcable, era prácticamente infinita, y aquello cambió radicalmente, y una persona que tendría un comportamiento u otro descubrió una especie de universo infinito y perdió el control. Bien, sigamos con las fechas. Conocimiento por parte del director general Pardo Piqueras de los hechos, ya les hemos dicho, el 11 de julio. Bien, el 11 de julio implica que tuvieron mucho tiempo para haber reaccionado. ¿Se ha tomado algún tipo de reacción, se ha adoptado algún tipo de reacción desde aquella fecha hasta que se presenta la querella? Cualquiera diría, vuelvo a las hipótesis, que estaban esperando a ver si efectivamente la querella no llegaba, si convencían a la presunta víctima, ¿verdad? Bien, vamos con otra fecha. El DAO ofreció una embajada a esa presunta víctima. Esto tuvo que tener unos tiempos de tramitación, ¿verdad? Esto no se habló con el gobierno, esto no se habló con Exteriores, esto no se habló con Pardo Piqueras de nuevo. ¿O es que fue directamente Pardo Piqueras el que lo planteó? De nuevo, vuelvo a las hipótesis. Sigamos. Charla de la presunta víctima con la directora de Recursos Humanos. Nos vamos literalmente hasta el 17 de septiembre, al mediodía, ¿vale? Hace nada. Bien, desde ese mediodía hasta que se toma la decisión de destituir a este señor, porque lo comunica el Ministerio del Interior, luego sale él, el Dao González, y nos dice que él había presentado por escrito la dimisión. Hombre, vamos a ver, presentar por escrito se puede presentar lo que quieran, de hecho se puede firmar con una fecha de 2 días antes, presentándolo 2 días después. Ese papel me explicarán ustedes qué validez tiene. Lo cierto es que toda la prensa nos enteramos por el Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior le había pedido que dejara el cargo. Por tanto, no es una dimisión, por tanto es una destitución. Bien, muy bien. Desde ese momento hasta ahora, ¿saben lo que ha ocurrido? Que contra este señor, digo hasta ahora porque acaba de publicarse en el BOE hace unas horas, la destitución de verdad, a este señor no se le había abierto ni un expediente, ni se le había levantado una suspensión de sus funciones. Y al no estar suspendido en sus funciones, lo cierto es que se le había permitido que siguiera utilizando el coche, la vivienda oficial, la escolta. ¿Por qué se hizo eso? Y vuelvo a la gran pregunta, ¿por qué daban este trato de protección al Dao González? Y vuelvo a la misma respuesta, porque esta persona había sido captada por Segundo Martínez. Vamos, que se había convertido en uno de los instrumentos de esos que decían que venían para quitar a la policía patriótica, y sí, es cierto, ellos no han constituido una policía patriótica, han construido prácticamente una policía antipatriótica. Esta es la historia. Todos los tiempos de esta cronología apuntan a una cuestión evidente, y es que ha estado protegido este señor. Y eso exige que el Ministerio del Interior nos dé una respuesta clara y convincente de por qué se le protegía. Y ahí salto a qué información puede tener esta persona. ¿Por qué se le protegía? Miren, ¿qué puede saber el DAO? Pues básicamente todo sobre lo que ocurrió en el COVID, básicamente todo sobre lo que ocurría con la cloaca. Remarco lo de la cloaca. No sé si ustedes se acordarán, pero en Libertad Digital publicamos unas informaciones hablando de cómo uno de los empresarios ligado a la cloaca había especificado que él llevaba tiempo colaborando con determinados policías nacionales precisamente para darles información sobre UCOs, agentes de la Guardia Civil, que ellos consideraban que eran corruptos. Vamos, traducido al lenguaje normal, traducido del lenguaje de la cloaca, los UCOs, es decir, los miembros de la UCO, los guardias civiles de la UCO que estaban persiguiendo los casos de corrupción, estaban recibiendo un ataque. Bueno, pues una de esas personas, uno de los empresarios que colaboraba con la cloaca, aseguró que él llevaba tiempo a su vez colaborando con la Policía Nacional. Ergo, había gente de la Policía Nacional que estaba dentro, por lo menos, de la recepción de información que obtenía la cloaca. ¿Esa información la podía tener el DAO? La debía tener el DAO. La tenía que tener el DAO. Sigamos. ¿Qué más información puede tener incómoda para el gobierno? Toda sobre lo que ocurrió en la Dana. ¿Se acuerdan de la Dana en Valencia? ¿Se acuerdan de las inundaciones? ¿Qué dijeron muchos policías? Que habían pretendido ir a ayudar en su tiempo libre y se lo habían prohibido. En sus libranzas, en sus fines de semana, en sus festivos, y se lo habían prohibido. Les habían hecho indicaciones determinados mandos de la Policía Nacional de que no acudieran a ayudar a la gente que estaba muriendo.
a las familias en Valencia en las inundaciones. Sigamos. ¿Qué más puede saber? Básicamente todo de Segundo Martínez. Segundo Martínez, repito, es el comisario de máxima cercanía e influencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el que le estaría ayudando en estos momentos a introducir, por ejemplo, a Huawei, una compañía china que está en estos momentos detestada en infinidad de países medianamente serios y normales, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia. ¿Por qué? Porque forma parte del gobierno chino, está controlada por el gobierno chino y por tanto funciona poco menos que como una especie de estribación de espionaje de China. Bueno, pues ¿saben dónde les hemos metido? Por mediación de Segundo Martínez y de José Luis Rodríguez Zapatero, pues nada más y nada menos que a controlar el sistema de escuchas de la policía, SITEL. Ese sistema cuenta en estos momentos con la tecnología de Huawei. ¿Sabe cómo se negoció eso el Dao González, el ex Dao González? Lo sabe de arriba abajo. Y puede contar más cosas de Segundo Martínez. Por ejemplo, de cómo se hizo la criba en la policía cuando llegó. Porque Segundo Martínez ayudó a este gobierno a hacer una criba, seleccionando policías leales. ¿Leales a qué? ¿A España? No. ¿Leales a la ley? No. Leales al gobierno de Pedro Sánchez. Esa información la tiene el ex-DAO, la tiene entera. ¿Qué más puede saber? Puede saber, por ejemplo, toda la información sobre las negociaciones que haya llevado a cabo el ministro Fernando Grande Marlaska, que las ha llevado, porque se le ha visto en algunas prisiones. ¿Con quién? Con los proetarras o con etarras, precisamente para que los etarras fueran a determinadas prisiones y viéramos el espectáculo dantesco que estamos observando estos días, por los cuales resulta que van ya 111, 113 etarras, los más sanguinarios, que están saliendo con progresiones de grado, con libertades, etcétera, con libertad a lo largo de lunes a viernes, con vuelta solamente para dormir por las noches, vuelta el fin de semana, es decir, regímenes de libertad o semilibertad concedidos para que se puedan pasear por las calles. ¿Tiene esa información? El ex Dao González la tiene entera. ¿Qué más puede saber? Pues, por ejemplo, toda la información de cómo se ha anulado la labor de la UDEF y si ha habido órdenes políticas. El que quiera creerse que no ha habido una orden política para anular la UDEF, ¿ustedes se imaginan que un policía nacional que cobra un sueldo que debería ser muchísimo más alto, que padece todo tipo de situaciones violentas, de estrés, de situaciones desagradables, se mete para acabar metido en una especie de corte política, de chapuzas, de vamos a anular la UDEF para que no investigue? No, los policías nacionales se meten en el cuerpo justo para lo contrario, para perseguir los delitos, no para acolchar los delitos. Por lo tanto, claro que tuvo que haber una orden para anular la UDEF, por supuesto. ¿El DAO lo conoce? Lo tiene que conocer de arriba a abajo. ¿Qué más puede conocer? La labor de Pardo Piqueras, el amigo íntimo de José Bono, actual director político, director general de la Policía Nacional. Si ha habido órdenes de filtrar o de hacer que determinada gente ascienda y que otros no tengan un ascenso, eso lo tiene que conocer el DAO, por supuestísimo. Vamos, en resumidas cuentas, que el DAO tiene que saber todo de todo. Y eso le convierte en una persona muy delicada. Y eso, por supuesto, que sí que explica los tiempos y la cronología que les he expuesto. Esta persona, como ha publicado Alejandro Entramasaguas, por supuestísimo, que estaba en el punto de mira y estaba en el punto de dedicación absoluta de gente como Pardo Piqueras desde el 11 de julio. Momento en el que se les avisó a la policía de que uno de sus hombres, el ex-DAO ya, González, resulta que había sido cazado en una presunta violación. ¿Y qué se hizo desde ese momento hasta ahora? Pues lo que ustedes se pueden imaginar. Desde julio hasta febrero, nada, absolutamente nada. O mejor dicho, algo, sí. Se lanzó toda una maniobra para intentar comprar el silencio de esta persona, de la víctima. Eso es lo que se ha hecho. A partir de ahí, el que se quiera creer que detrás de esto no está el gobierno, que se lo crea. Creo que la cronología es lo suficientemente evidente y creo que la hipótesis que hemos lanzado es más que creíble.